Gracias, buenas tardes. Aunque no en un 100%, la puerta fronteriza está cerrada, situación que mantiene desesperado a cientos de haitianos de aquel lado de la frontera, quienes imploran que los dejen pasar para abastecerse de alimentos. Y la consejera dominicana está para allá en Haití, está poniendo visa a la gente y está condenado a la gente, no puede entrar, no puede hacer nada. Si le estamos dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de Salud Pública, el mercado binacional está cerrado y lo que está funcionando es la parte de la zona de exportación, pero se está haciendo en coordinación con las asociaciones comerciantes y todas las agencias acá en Elías Piña. Es como estamos trabajando en el área de exportación, por parte dejando entrar camiones y otros dejándolos salir. Porque en Haití andan varias cepas del COVID y fue la mejor medida que ha tomado. Mira cómo está el mercado municipal, que estaba siempre lleno de indocumentados, dominicanos comprando, hoy está nulo. Tanto el mercado público como el área del comercio fronterizo El Carrizal son el pulmón que sostienen la economía y abastecen de alimentos a los residentes de Elías Piña, Haití y otras partes del país. Eso es lo que tengo desde la zona fronteriza. Ahora vuelvo al estudio.